muertos. De hecho, lo más grandioso que le podía ocurrir a alguien era morirse. Porque cuando uno estaba muerto, se reunía con Osiris. Y Osiris era el que le daba a uno bienaventuranza eterna. Así que Osiris era el dios de los muertos, y opuesto a Jesucristo, que es el dios de los vivos. A Tutmosis III se le atribuye el libro La Guía al Mundo de las Tinieblas, el Amduat, y fue él que escribió el sistema sobre el cual está basada la fe gnóstica. Todo el culto a Osiris, del cual hablamos anoche, está basado en parte sobre el dios de los muertos. Así que usted tenía dos dioses en los tiempos antiguos: Jehová, el dios de los vivos; Jesucristo, que significa Jehová el Salvador, y Él es el dios de los vivos. Y usted solo puede tener vida en Cristo, porque solo en Cristo y en nadie más hay vida. Pero Osiris era el dios de los muertos. Así que el dios de los muertos realmente era un dios que se concentraba en la muerte en lugar de la vida. Y la veneración de los muertos era un sistema atribuido a Osiris. Así que en este sistema religioso usted tenía varias deidades, y Osiris era el que lo pesaba a uno en las balanzas para ver si una persona se hallaba falta. Y él también es el que es juez. Ahora, en el sistema bíblico, ¿quién es el que es el juez? Todo juicio fue dado ¿a quién? Se le dio a Jesús. Jesús es el juez. Él es el Dios de los vivos. Así que Jesús dice: si usted está en mí, usted no tiene nada que temer. Yo soy el juez, yo soy el abogado, todo está centrado en mí. Osiris es el que pesa sus obras y ve si es que sus obras son buenas obras y sobrepasan sus obras malas. Y si sus obras buenas sobrepasan a sus malas obras, entonces usted va a un buen lugar. Y si sus obras malas pesaran más que sus obras buenas, entonces es que usted iría al lugar malo. Así que la enseñanza de un lugar malo en el más allá y de un lugar bueno en el más allá está basada en el culto de Osiris. Y tenemos que comparar los dos muy, muy cuidadosamente. Así se enseñaba que Anubis, por ejemplo, este dios con cabeza parecida a la de un perro, es otra forma de Osiris, el dios de los muertos. Y cuando usted moría, él era quien lo tomaba y lo llevaba a través de los procesos que ocurrían al otro lado. Así que cuando el faraón moría, su clan entero era muerto, todo su personal tenía que morir con él, y ellos probablemente morían bastante alegres porque se irían al más allá y le servirían en un puesto mucho más exaltado que el que habían tenido anteriormente. Así que ellos no tenían miedo. Nosotros tenemos religiones hoy en día donde se preparan a las personas para hacer todo tipo de cosas para entrar en este estado de dicha eterna. Incluso dinamitarse a sí mismos para conseguir este estado sublime de dicha. Ellos no tienen conocimiento de las enseñanzas de las Escrituras con respecto a esto, o si no, ellos nunca harían una cosa tan absurda. Así que después de la muerte, les era enseñado que la vida continuaba de la misma manera que la vida anterior, pero sin las cargas. Y uno continuaba felizmente en esa vida futura, pero la veneración y la consulta de los muertos son prohibidas en las Escrituras. Deuteronomio 18, 10, 12 nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Dígame, ¿hay religiones hoy en día que caminan en el fuego? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Simplemente vaya al Oriente. ¿Y qué hay con respecto de nuestras religiones en nuestro mundo, en nuestra sociedad occidental? ¿Sabían ustedes que en el proceso de capacitación de las grandes industrias de hoy en día, el pasar sobre el fuego es muy común? Como hay entrenadores mentales de la nueva era que lo entrenan a uno para tomar posiciones de autoridad dentro del mundo de los negocios, y ellos lo llevan a caminar sobre fuego repetidamente, y así usted supera estos miedos. Esto es algo que Dios prohíbe. Sigue el texto: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero.
Hoy en día se mira favorablemente a Harry Potter y a sus amigos, ¿correcto? Él es ser un mago o una bruja. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Deuteronomio 18, 10 a 12. Increíble. Ahora, si usted fuera exaltado tan favorablemente y tan espiritual y tan cerca de Dios y tan maravillosos, y si usted estuviera muerto, entonces, ¿por qué Dios dice que no es permitido hablar con cualquiera de estos? O comunicarse con el mundo espiritual en el más allá. ¿Por qué no es permitido ser un mago? ¿Por qué no es permitido hacer estas cosas? ¿Por qué no? Porque cuando uno está muerto, usted queda totalmente muerto. Entonces, ¿quién está actuando la parte del vivo cuando usted está realmente muerto? ¿Quién es ese entonces? Debe de ser Satanás, el engañador, y las fuerzas demoníacas. Así que cuando usted llama los nombres de estos muertos, usted no está llamando a los espíritus de sus difuntos. Usted realmente está llamando a los espíritus de demonios. Y ellos no tienen ningún problema para personificar a aquellos que vivieron antes de nosotros. Cualquiera que entrara en contacto con una persona muerta o con una tumba era considerada inmunda y no podía tomar parte en el culto del templo. Ahora, eso no significa que si alguien en su familia se moría, que usted no podía enterrarlo, porque ellos enterraban a sus muertos. Ellos enterraron a Abraham, ellos enterraron a Isaac, ellos enterraron a Jacob, ellos llevaron los huesos de José con ellos de regreso a la tierra prometida. Así que no tiene nada que ver con enterrar a sus muertos o algo así, o de rendir los últimos homenajes a alguien que ha fallecido, o para mostrar el pesar con aquellos que están llorando. Esto tiene que ver con la veneración, tiene que ver con la adoración. Así que Dios separó los sistemas de culto que involucraban a los muertos, y los alejó, tanto como el este está alejado del oeste, tanto así Él separó estos sistemas de su sistema de culto. No debería de haber absolutamente ninguna duda acerca de cuál veneración de los muertos. En absoluto, los dos tenían que estar totalmente separados. Así que Dios dijo, nadie entrará en mi templo a rendir culto de adoración sobre los cuerpos muertos. Eso no significa que usted no puede enterrar a alguien que ha muerto. Yo no estoy hablando sobre esto. Se está hablando sobre la adoración. Quien quiera que toque a alguien muerto a espada en el campo, o un cuerpo muerto, o los huesos de un hombre, o una tumba, será inmundo por 7 días. Números 19, 16. Así que usted no debería entrar en contacto con las tumbas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hizo Dios una distinción tan estricta sobre esto? Porque el paganismo cree en la veneración de los muertos. En África, de donde yo soy, todas las grandes religiones son basadas únicamente en la veneración de los muertos. Es a través de los difuntos o antepasados que todos son adorados, incluyendo a Cristo. El catolicismo caza como un guante a la mano con ese tipo de adoración, porque el catolicismo enseña la veneración de los muertos, la veneración de los santos, un santo con este nombre, un santo con otro nombre, y el otro santo, y quien quiera de estos santos. Y usted llega a Dios a través del santo. Ahora, en el sistema africano, usted llega a Dios a través de sus antepasados. En la India, en la cultura hindú, usted hace exactamente la misma cosa. Esto está basado en el paganismo. Eso es todo lo que ellos conocen. Por eso que Dios hizo una distinción muy clara y dijo, escuche, no hay ninguna veneración de los muertos. De hecho, yo quiero que usted no tenga nada que ver con esto. Usted no puede entrar en contacto con estas entidades de los muertos y presumir que ellos actúen en su beneficio, porque ellos están muertos, y muerto está totalmente muerto. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Levíticos 21:1. Distinciones muy claras, pero el mundo hoy no cree en la muerte de los muertos. Ellos creen en la mentira
que el diablo dijo. Y ellos creen en que la vida continúa después de la muerte. Algunos están supuestamente en la dicha, son los que usted supuestamente contacta. Pero la Biblia dice, ninguno de ellos, el contacto con cualquiera de ellos es equivalente a la brujería. Es equivalente a brujería. Ahora, demos de una mirada a las catedrales del mundo hoy en día. Las catedrales del mundo hoy en día están todas construidas en los antiguos lugares de los cultos paganos. Ninguna catedral puede estar sin cuerpos muertos y tumbas. O de lo contrario, no es una catedral. Una catedral es de hecho una funeraria, es un cementerio. Y Dios dijo, usted no ha de entrar en contacto con las tumbas de los muertos cuando usted viene a rendirme culto. Manténgase apartados del templo durante 7 días. Usted puede llorar a su difunto, está bien, pero no venga a mi templo. Estoy haciendo una diferencia entre el paganismo y el Dios de los vivos. Yo no soy el Dios de los muertos. Yo soy el Dios de los vivos. Manténganse separados de estas prácticas. Yo soy tu Dios. Adórenme a mí. No me rindan culto a través de los huesos de hombres muertos. Bien, las catedrales no solo son los antiguos lugares de los cultos paganos. Todas las grandes catedrales antiguas, la Catedral de Notre Dame en París, de la de Saint Paul en Londres, todas esas catedrales han sido construidas sobre lugares donde se celebran los antiguos cultos paganos. Y ellas fueron todas construidas exactamente de la misma manera como se lo hacía en el sistema druídico. Se solía tener un conducto de piedras con pilares gigantes que conducían a un círculo central, en donde se encontraba una piedra central, que es el círculo con un punto en el medio, el antiguo símbolo sexual pagano, de unificación entre las dos deidades, el varón y la hembra, y la propagación de vida a través del rito de fertilidad. Es bastante extraño. Ahora, las antiguas catedrales son construidas exactamente de la misma manera. Estos pilares que usted puede ver, o sea, los pilares gigantes en las catedrales de hoy representan a estas piedras antiguas. Y en las catedrales antiguas del pasado, usted tenía siempre por detrás un jardín redondo con una piedra en el centro, como en el sistema druídico. Y muchas de las catedrales de hoy en día todavía lo tienen. Así que mientras usted mira hacia lo largo del pasillo, usted ingresaba al círculo al final del pasillo. Estos grandes pilares a cada lado representan el canal del sol y ellos están también construidos de esa manera. Y usted al caminar a través de ellos, y usted atraviesa el ciclo de la regeneración en la escena sexual oculta de la arboleda redonda, donde se encuentra oculto su dios, cualquiera de sus dioses, el dios Pan, o el dios de los bosques Diana, o algunos de ellos. Y mientras usted camina a través del pasillo, entonces usted está caminando sobre los cuerpos de hombres. Y esto es necromancia. Este es el antiguo sistema druídico. De hecho, no se permite decir una misa en cualquier iglesia de estos sistemas religiosos sin que allí esté un hueso de algún santo muerto bajo del altar. Usted tiene que tener el hueso, porque solo a través de los huesos de los hombres muertos, o una porción de ellos, cualquiera sea la parte, usted puede llegar a Dios. Increíble. Eso es algo que Dios prohibió estrictamente. Y es una práctica generalizada hoy en día. Así que en el sistema druídico es esto lo que usted tenía. Allí usted tenía el círculo, aquí lo ve en Stonehenge, en Inglaterra, el círculo definido por las piedras, y en los tiempos pasados allí estaba el canal con piedras a ambos lados, y entonces ellos lo cubrieron a los dos lados, y ellos pusieron la construcción puntiaguda en el frente, y esa era entonces la catedral. Está construida y basada en el culto druídico que rendía adoración a los antepasados de los muertos. Estos son los druidas modernos de hoy en día, y usted verá que ellos se visten de manera muy similar a las monjas. Interesante. Bien, aquí está una de las grandes catedrales en Europa, y usted verá allí que hay uno de los jardines circulares. Este hoy en día está ubicado a un lado, y en él, cuando usted camina sobre él, encontrará las tumbas y encontrará los lugares antiguos de adoración pagana. En las catedrales usted tendrá numerosos cuerpos de quien quiera que sea, de reyes y reinas y personas muertas y santos y de cualquiera en general, en cuanto haya muchos cuerpos, pero principalmente personas importantes. Así que aquí en estas catedrales usted encontrará todos estos cementerios
Algo que Dios prohibió estrictamente. Aquí usted tiene las varias tumbas. Esta es el rey Eduardo en su sepelio oficial. Noten la decoración de los conos de pino y todos esos otros símbolos que se usan en el paganismo. Este en particular aquí es el hueso de un santo. Yo he estado en muchísimas catedrales y yo siempre me he preguntado, ¿quién es el santo en particular